audio para empezar esta charla. Bienvenidos a todas, a todos. Un gusto tenerlos por acá. Por ahí todavía faltan unos connecting audios, entonces vamos a dar un tiempito. Yo sé que ya habíamos dicho que empezábamos a las 6:30, pero ya casi vamos a empezar. Y para que todos nos puedan escuchar, para que puedan escuchar a María Paz, que es lo más importante, esta noche. Yo creo que ya podríamos empezar. Bueno, buenas noches, bienvenidos, un gusto. Espero que estén súper bien en este día de miércoles, un poco lluvioso acá en Costa Rica. Por allá me contaban que Chile está un poco frío. Entonces, bueno, esperemos que todos estén súper bien. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, por sacar un ratito después de su jornada laboral y por supuesto, gracias a María Paz por aceptar esta invitación, a Francisco, que por ahí está, que es la persona que nos ha estado dando soporte de parte de Idea Capacitaciones. Muchísimas gracias a los dos. Sabemos que estamos a unas o cuantas horas un poco de diferencia, pero bueno, bienvenidos y de verdad, gracias a todos por estar por acá. Les voy a contar a quién tenemos hoy, por ahí ya ustedes la pueden conocer, han escuchado bastante de ella, es una persona bastante famosa. Desde ahora que yo era la famosa, pues yo creo que es ella la muy famosa. Bueno, les cuento que hoy la charla está a cargo de María Paz Moya Daza. Ella es doctora en Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la U de la Frontera, magíster en docencia universitaria en la UA de Chile, docente universitaria de la carrera de fonoaudiología, miembro honoraria de CEMOL, especialista en motricidad orofacial y coordinadora del libro Evaluación e Intervención Fonoaudiológica en motricidad orofacial y áreas afines, entre muchas cosas más que nos va a contar María Paz hoy más tarde. María Paz, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Cindy, un gran abrazo para ti y para cada uno de los asistentes a esta hermosa instancia que han generado tú y también la empresa de Capacitaciones de Chile. Creo que vamos a tener una magnífica conversación en torno a este tema que a todos nos apasiona, que es la fonoaudiología y que nos reúne en común y en especial a la motricidad orofacial. Gracias por la tremenda presentación, no hacía falta. Se agradece mucho y es un honor para mí también estar compartiendo contigo, pese a la distancia, pese a las horas también por el cambio horario, que son más o menos 2 horas, según entiendo. Así es que comencemos con esta charla. Bienvenidos a todos. Bueno, contarles que por ahí vamos a tener activo el chat para que puedan ir poniendo sus preguntas y al final de la charla, ya cuando María Paz termine como su presentación, entonces vamos a ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, bueno, María Paz, esperemos que esta distancia se corte prontito, por ahí les vamos a contar cómo y vamos a cortar esa distancia, ¿verdad? Pero empecemos con lo más importante. Cuénteme un poquito qué es la terapia miofuncional. Y la terapia miofuncional podría definirse como una serie de técnicas que consisten en proporcionarle equilibrio y una funcionalidad adecuada a las estructuras que están ubicadas en el territorio denominado anatómicamente sistema estomatognático. Cuando uno escucha esta palabra, dice, ¿de qué me están hablando? Probablemente suena muy extraña. Este sistema estomatognático, en el fondo, es todo el segmento anatómico que está compuesto por nuestro viscerocráneo, ¿cierto? Por nuestro rostro, por las estructuras que están entonces en cabeza, en cuello y también incluyen a mandíbula y el hueso yoides. Estas estructuras que están en este cuadrante anatómico son el sistema estomatognático. Y como tú muy bien sabes y las colegas y los colegas saben, este territorio anatómico desempeña importantes funciones, como por ejemplo la que estamos haciendo ahora, que es fonoarticular el habla, pero también hay funciones vinculadas con la alimentación, por ejemplo, mi forma de masticar, mi forma de deglutir y también mi forma de respirar, mi modo respiratorio, que es nasal en un modo respiratorio normal, pero que en las alteraciones complejas se torna oral y eso trae muchas consecuencias para el sistema estomatognático, que en el fondo trabajamos en conjunto con terapia miofuncional por una parte,
nosotros los fonoaudiólogos desde el área de motricidad orofacial, pero también conjugamos con una serie de especialistas dentro de un equipo multiprofesional, como son el odontólogo, los otorrinolaringólogos, entre otros profesionales afines y que apoyan el caso clínico para tener un exitoso abordaje, tal como expusimos en nuestro libro, como hemos expuesto en distintas investigaciones también de las que podemos hablar un poco hoy, y como lo hacemos en el abordaje de nuestros casos en la clínica de motricidad orofacial. Perfecto, muchísimas gracias. Y entonces, ¿en qué casos se podría aplicar la teoría miofuncional, la terapia, perdón, miofuncional? Uy, hay una serie de casos, por ejemplo, esta semana en la clínica estuve atendiendo pacientes post cirugía ortognática, que es un cúmulo importante de pacientes que requieren abordaje de la motricidad orofacial, porque es una cirugía que hace un odontólogo especialista, ¿cierto? Un maxilofacial que en el fondo va a implicar la modificación de estructuras de componentes óseos acá en maxila, en mandíbula. Muchas veces el paciente también tiene rino y estos pacientes tienen que ordenar sus funciones orofaciales, es decir, reordenar su forma de respirar, su forma de masticar, su forma inclusive de hablar. Pero no siendo tan extremos, hay casos inclusive que pueden ser menores, niños pequeños que tienen trastornos relacionados con la respiración. El paciente respirador oral es un paciente que yo abordo mucho también y que es un paciente que no siempre llega a la consulta con el motivo de estar respirando por la boca, sino que es un paciente que tú ves que tiene la lengua interpuesta, muchas les debe haber pasado, o que tiene una mordida abierta o que este paciente a lo mejor es roncador, ¿cierto? Tiene una roncopatía, o es un niño que no se concentra en clase, tiene somnolencia anómala. Tenemos por otra parte los pacientes que tienen trastornos para masticar, por ejemplo, pacientes que tienen un trastorno en la articulación temporomandibular y que eso restringe, por supuesto, la movilidad y que termina seleccionando alimentos, ¿cierto?, que son mucho más blandos. Y por otro lado, también en el otro extremo tenemos a los adultos envejecidos que están usando prótesis parcial removible o que están usando o que se están instalando implantes dentarios que también deben reentrenar sobre todo en esos casos la función alimentaria y la función de habla, porque estas prótesis parciales muchas veces empiezan a ceder, no están bien adaptadas porque el usuario deja de usarlas o muchas veces restringen su uso solo a eventos sociales y eso a la vez se conjuga con dificultades para alimentarse y el paciente, ¿cierto?, sufre un deterioro importante en términos sociales o en términos de su vida familiar y social. Por lo tanto, la motricidad orofacial aborda todo el espectro, incluso lactantes, ¿sí? Nosotros también acompañamos en motricidad orofacial a los niños y niñas que tienen dificultades en la lactancia, por ejemplo, a causa de un frenillo lingual corto, a la anquiloglosia, ¿cierto? O a causa de fisuras labiopalatinas. Acompañamos la alimentación desde muy temprano en esos pacientes y luego las distintas funciones orofaciales de las que hemos estado hablando. Así es que es un área amplia que involucra en el fondo el abordaje, la instalación, el reentrenamiento de las funciones que estamos hablando, de comer, respirar y hablar. Bueno, súper interesante escuchar eso, ¿verdad? De que siempre a nosotros los terapeutas nos encasillan, bueno, los fonos por allá, nos encasillan como en la terapia con niños y Sí, probablemente la terapia miofuncional pues también, ¿verdad? Es bastante interesante escuchar que en adultos pues también se puede trabajar, ¿verdad? Esto nos abre como una vista y un panorama, más opciones de trabajo también, que es muy importante. Y en, absolutamente. Ajá. ¿En qué consiste, como a grandes rasgos, un tratamiento de este tipo? Uy, depende del caso. Mira, a ver, yo tengo acá una diapo que podríamos compartir y conversar. Dime si se ve, por favor. Ajá, súper. Esta diapositiva ya la utilicé hace poco en el Congreso de CEMOL. Para quienes no saben o no recuerdan lo que es CEMOL, CEMOL es la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana, de la cual yo formo parte, como Cindy anunciaba. Y hace poco celebramos nuestro sexto encuentro latinoamericano en Cartagena, Colombia. Y ahí una de las conferencias que yo di
hablaba, que era la conferencia de cierre de este congreso, hablaba sobre cómo este usuario odontológico, ¿cierto? Conocido porque primero va al odontólogo porque quiere solucionar esta mordida, ¿cierto? Que está con severas alteraciones. Luego viene a fonoaudiología y viene a fonoaudiología no por lo conocido, que tal vez, como dices tú, en terapia allá también pasa, es por la forma de hablar del usuario, sino que también se conjuga por esta serie de alteraciones a las que nosotros llamamos un trastorno miofuncional orofacial y que está asociado a esta etiología orgánica o morfológica generalmente, como por ejemplo esta mordida abierta anterior que ustedes ven a todas luces le da paso a una lengua, ¿cierto? Que tiene la puerta abierta para salir a mirar qué hay más allá del muro. Esa es como la analogía que yo le hago a mis pacientes cuando les comento qué es lo que está pasando. Entonces, por una parte, necesitamos ahí una sincronización de tratamientos para que odontología vaya trabajando la adecuación de esta mordida, ¿cierto? Con aparatología en boca. Y paralelamente, nosotros en terapia miofuncional orofacial vamos a trabajar distintos elementos dependiendo del caso. Los pacientes pueden tener uno o todas las alteraciones que vemos acá. Por ejemplo, esta postura de la lengua que no está en palatoposición en reposo, ¿cierto? Sino que es una lengua que está descendida o muchas veces está interpuesta entre estas arcadas dentarias o que está anteriorizada inclusive y que se acompaña muchas veces también de alteraciones como por ejemplo la obstrucción de nariz, que fue tema de mi investigación en la tesis doctoral, y que trae severas consecuencias si se trata de un individuo que está todavía en un periodo de crecimiento y desarrollo del sistema estomatognático. Además de eso, obviamente, esta alteración orgánica y también esa obstrucción de nariz se van a acompañar de afectación en otras funciones. Si yo tengo la nariz tapada, por ejemplo, Cindy, y estás muy resfriada por el clima que hay allá, tu forma de masticar cambia, ¿cierto? Tu forma de deglutir también, ¿no? ¿Qué alimentos prefieres tú? ¿Prefieres un filete, por ejemplo, sólido, que cuando estás con la nariz obstruida, o prefieres alimentos que son más fáciles de procesar o cambian tus preferencias alimentarias? Cuéntame. Pues lo más fácil de procesar. Absolutamente, entonces en el respirador oral también pasa eso. En un paciente que tiene esta mordida abierta, es un paciente que prefiere alimentos que no tiene que realizar un corte central, empieza a modificar su forma de cortar este alimento y procesarlo. Y por cierto, esta eficiencia masticatoria, que en el fondo significa tener una masticación lo suficientemente, perdónenme, estoy un poquito disfónica, lo suficientemente fuerte, ¿cierto? Lo suficientemente, más que fuerte, lo suficientemente eficiente para que no queden residuos en boca, para que se haya formado un bolo alimenticio compacto, se restringe porque no tengo un contacto dentario adecuado y porque además estoy respirando por la boca, masticando rápidamente y vuelvo a respirar. Y eso dificulta todo y genera compensaciones, como por ejemplo en esta deglución disfuncional que antes se llamaba deglución atípica o deglución adaptada, si les suena, esta deglución disfuncional, que es el término que acuñamos hoy, va a hacer que este paciente empiece a realizar compensaciones, por ejemplo, lo típico que es interponer la lengua o adelantar esta lengua al tragar, mover la cabeza, contraer ciertas zonas que no forman parte de la musculatura masticatoria o deglutoria, musculatura facial, por ejemplo, como esta del mentón o toda la periorbicular. Incluso hay pacientes que contraen la frente cuando están realizando estas degluciones. Y también, si un paciente que tiene todo este compromiso puede tener, por cierto, distorsiones. No necesariamente un TCH, pero distorsiones en los puntos articulatorios de fonemas, por ejemplo, del fonema sa, del fonema da, donde se empiezan a interponer y ese tipo de cosas. Y en muchos casos, sobre todo en pacientes adultos, pero no solo en adultos, apneas obstructivas del sueño o roncopatías. Entonces, dependiendo de todo eso, va a ser el tratamiento que vamos a planificar y un niño que a lo mejor ustedes dicen, bueno, yo no atiendo a un paciente odontológico. No, pero puede ser un niño que está en un contexto educativo, por ejemplo. Puede ser un niño que está realizando un tratamiento por otra razón y que ustedes ven que inexorablemente está respirando por la boca o que está con alteraciones en la mordida o que tiene dificultades en la deglución. Ese es un paciente candidato a un tratamiento
miofuncional. Perdón que me extienda tanto, pero Ujú. voy a redondear un poco la idea. Voy a salir de acá. Ahí. Bueno, no, pero usted se puede extender todo lo que guste porque vea, llevamos aquí como unos 15 minutitos y yo estoy así. Y estoy segura que muchas personas también están así porque, bueno, muy interesante es el escuchar esto que ya no se llama deglución atípica, sino deglución Mm, disfuncional. Ajá. exacto. ¿El concepto como tal se sigue manteniendo o hay alguna diferencia? Lo que pasa es que la deglución atípica y la deglución adaptada obedecían a teorías que nos hablaban de una deglución infantilizada, una deglución que no cumplía ciertas normas. Y la deglusión adaptada, en el fondo, era una deglución atípica, pero con una oclusión alterada. Entonces, esta lengua se adaptaba a la oclusión. Y se llega al consenso de que es mejor hablar de disfuncional porque va a englobar a ambas y porque también no tenemos parámetros claros de cuándo la deglución de un niño puede ser considerada y puede ser exigida como una deglución de adulto, cuando es este transitar. Hoy sabemos, por ejemplo, con la investigación que la masticación, por ejemplo, se nivela recién a los 12 años de edad. Entonces, antes de los 12 años, yo no puedo pedir una masticación con las mismas características que la masticación de un adulto. Y por eso es que hacíamos diagnósticos y tal vez generábamos objetivos terapéuticos que no estaban acordes a lo que como rendimiento iba a dar ese paciente. Entonces venimos observando eso hoy día mucho gracias al uso de tecnologías en motricidad orofacial, al emplear electromiografía, al análisis del movimiento de las estructuras, con los cuales obviamente hace 20 años no contábamos y de los cuales hacíamos análisis más que nada clínico, observando, ¿cierto? Hoy día tenemos tecnología que nos permite efectuar un diagnóstico cada vez más objetivo. Súper bien. Bueno, y ahora, cuando yo la presenté, di como ahí como un barridito, creo que un poquito rápido, pero usted nos podría contar un poco dónde estudió su posgrado. Ay, lo que sucede es que, a ver, yo tengo que ir un poco más atrás en la historia, ¿me permites? Claro que sí, claro que sí. Yo cuando estaba estudiando en pregrado en la Universidad de Talca, así se llama mi alma mater, en Chile, tuve la posibilidad de irme a estudiar a la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y estando allá, eh, descubrí esta área, que en Chile no estaba casi nada desarrollada. Teníamos a un par de profesoras que destacaban porque habían ido precisamente a estudiar a Brasil, pero que se encontraban en la capital de Chile. Tú sabes que nuestro país es muy largo y eso hace que las distancias dificulten ir a la capital, por ejemplo, a hacerse un tratamiento. Em, entonces, al estar allá, yo empiezo a conocer el área. Primero me vinculé mucho con pacientes con fisura labiopalatina, con lactancia materna. De hecho, mi tesis de pregrado que yo le efectué allá fue sobre lactancia materna y el acompañamiento de lactantes en una zona muy distante de la capital en Brasil, que estaba arriba en la zona nordeste, acompañando a personas en puestos de salud, ¿sí? Que hacían el acompañamiento de estas madres de los lactantes. Y de ahí yo vuelvo a Chile y empecé a hacer docencia. Empecé a trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Chile, que es hasta donde hoy yo trabajo. Y en Chile recién empezaban los primeros rediseños curriculares a los planes de estudio y empieza a aparecer esta importante área que es motricidad orofacial. Y eso me lleva a que cada vez yo quise especializarme más. Entonces, si bien yo ya conocía la motricidad orofacial, fui y volví varias veces a la Universidad de Sao Paulo, Campus Bauru, que es donde yo me formé, para hacer pasantías, para asistir a los congresos, como expositora también sobre esta área que era la lactancia. Y posteriormente empiezo a desarrollar la asignatura, empezamos a trabajar también en CEMOL desde el año 2014, ya teniendo 6 encuentros latinoamericanos, y de esa manera llegamos después a escribir un libro, por ejemplo, en el año 2019 junto a Franklin Susanívar y Catalina Valdés, donde por primera vez publicamos y reunimos a 32 autores que nos cuentan cómo realizan motricidad orofacial en el mundo, porque son de distintas nacionalidades.
¿Y por qué llegué a estudiar este posgrado? Porque además yo hice dos especialidades. La especialidad es CEFAC Brasil en motricidad orofacial, pero la vida me llevó a trabajar con pacientes odontológicos, que vendría siendo como la segunda especialidad que realicé de nuevo en mi segunda alma mater, que es la Universidad de Sao Paulo. Y yo me seguía haciendo preguntas, y me seguía haciendo preguntas respecto de esto que hablábamos al inicio, de las estructuras anatómicas, de qué impacto tenía esta terapia, de por qué teníamos que repetir tal cantidad de veces y por qué la dosis de ejercicio era tal en este paciente y por qué no funcionaba en el otro. Y me hacía preguntas que eran más de un calibre anatómico. Y eso me lleva a querer estudiar desde las bases morfofisiológicas y, y ahí es cuando descubro que la Universidad de la Frontera tenía un convenio marco con la Universidad de Sao Paulo y me quedo acá en Chile estudiando un doctorado en ciencias morfológicas que se convirtió posteriormente, yo diría que en mi segundo amor desde la academia, porque partí con motricidad orofacial, pero hoy día también yo realizo clases de anatomía y ciencias morfológicas para la Facultad de Salud. Y es bonito porque tú puedes conjugar las preguntas que traías desde la clínica, lo que tú veías con tus pacientes, y luego de estudiar todos estos años del doctorado, darle respuesta. El problema es que cuando terminas un doctorado y haces esas publicaciones, te haces 20 preguntas más y quieres seguir investigando. Así que esa es un poco mi historia y por qué yo llego a hacer un doctorado en ciencias morfológicas y por qué llego a estudiar los efectos de la obstrucción nasal en un modelo animal, en este caso, porque yo quería saber el por qué ocurrían estas cosas. Por qué si tú tenías un paciente respirador oral, tú veías que su rostro cambiaba, tú veías que sus dientes cambiaban, em, tú veías que la función masticatoria, por ejemplo, cambiaba. Y eso nos llevó a realizar análisis, y hablo en plural porque uno nunca trabaja solo, uno tiene un tutor de tesis, hay una serie de profesionales que te ayudan, en este caso con los animales, el veterinario del centro, hay una serie de responsabilidades al respecto que te llevan a responder estas preguntas. Pero te haces 20 preguntas más, así que en eso ando ahora, en ver cuál de esas preguntas es la que sigue y que debo responder. Y todas esas publicaciones están libres. Yo siempre en mi perfil de Instagram, en ResearchGate también, y en mi perfil de Google Scholar, que es donde están las publicaciones, las dejo porque creo que a otras personas también les pueden servir, les pueden servir. Ahora, ojo, el paciente de motricidad orofacial en general es un paciente que no tiene un trastorno neurológico, es un paciente que, si bien el neurológico obviamente tiene problemas de base, ¿cierto? Eso hace que tenga problemas de la motricidad orofacial, pero ese paciente es un paciente que es más amplio todavía. Las investigaciones que yo he realizado son pensando en un paciente que es normotípico y que además tiene estas alteraciones morfológicas que hemos ido conversando. Y lo digo por lo que estoy leyendo en el chat, ¿sí? Ujú. Para que no se vaya a generar esa confusión, ¿sí? Em, Tiene obviamente un paciente que tiene características neurológicas, ¿cierto? Componentes de motricidad orofacial, pero no es lo único. Y ahí los abordajes concomitan. Sí, podemos hablar de eso un poco al final. Ya, pero Ok. me fui en temas, perdón. No, no se preocupen. Y bueno, y con respecto a estas investigaciones, porque definitivamente nos queda clarísimo que le encanta montones investigar y bueno, enseñar también, ¿verdad? Que es súper importante. Usted me podría contar como cuáles son como los resultados más importantes que tenemos actualmente con el tema de motricidad. Me llegó cortado lo último, perdóname. El Ajá. resultado más, Como los resultados importantes en esta área, digamos, de todas sus investigaciones, ¿cuáles podrían ser como los resultados más importantes en el área? yo diría que en los últimos 6 años yo me dediqué a estudiar al paciente que tiene obstrucción de la nariz. Y, y nos propusimos establecer cuáles eran los efectos o los de la vía aérea superior. Y de eso es lo que yo más hablo en mis cursos, porque es lo que tenemos evidencia cierta para decir esto es lo que ocurre, esto es lo que hay que investigar, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que reforzar y esto es lo que sabemos. Eh, ¿Qué te puedo contar? Y lo pueden ir viendo después en las publicaciones, que los sujetos que tenían obstruida la nariz
la narina, porque era una sola, se dejaba la otra abierta, que sería el equivalente más o menos a una persona que está con rinitis, que está con una obstrucción de la vía aérea por un cierto tiempo. En pocas semanas, 8 semanas en ese caso, y 8 semanas en una rata es mucho tiempo de vida, ¿sí? Tenían tiempo suficiente para modificar las longitudes de diversos segmentos de su viscerocráneo, ¿sí? También establecimos que los estudios de otros autores, porque cuando uno hace investigación también tiene que revisar toda la literatura previa, esas revisiones sistemáticas de literatura nos permiten tomar decisiones clínicas. Y en una de ellas establecimos que efectivamente cuando había obstrucción de nariz en distintas razas, no en los humanos necesariamente, sino que habían estudios desde los 80 en adelante, donde se habían estudiado monos rhesus, gatos, primordialmente felinos, ¿cierto? Y además ratas. En todos esos estudios se observaba que más allá de la obstrucción de la nariz, teníamos efectos que para mí fueron sorprendentes. Un sujeto que tiene una obstrucción de la vía aérea, que por ende está respirando por la boca, tenía cambios en los parámetros electromiográficos, en el reflejo de mandibular, eh, también en su forma de alimentarse, por supuesto, y que las fibras, y esto a mí me llamó poderosamente la atención, las fibras que componen los músculos masticatorios cambian. Y tiene lógica. Estás todo el día con una mandíbula en descenso, ¿cierto? Y esto hace que tu musculatura tenga un comportamiento distinto a cuando tú estás no resfriada o no obstruida con tu boca, ¿cierto? En oclusión, cerrada, ¿cierto? Con tu cavidad oral, ¿cierto? Que no está siendo utilizada para respirar. Y por lo tanto eso también hizo que yo me siguiera haciendo muchas preguntas. Algo que me llamó poderosamente la atención y que fue parte de la discusión de uno de los últimos artículos que publicamos, habla incluso de que una sustancia que se mide en sangre, que es la fosfatasa alcalina, estaría con niveles sorprendentemente distintos en las ratas que tenían obstrucción nasal. Y eso nos habla, esta fosfatasa alcalina nos habla de cómo está este hueso, de cómo está la mineralización que tiene el hueso, si uno lo mira más a nivel microscópico. Y vemos entonces que esta forma de respirar está impactando en la calidad que tiene este hueso. Entonces imagínate tú, si hoy día estoy con obstrucción nasal y la prolongo en el tiempo, ¿cuánto se van a deteriorar mis huesos y qué consecuencias voy a tener cuando yo sea más adulto? ¿Qué más te puedo contar? Em, y lo otro, importantísimo, es que esta obstrucción de nariz genera alteraciones en estructuras que están muy distantes de esta zona. Por ejemplo, glándulas suprarrenales, a nivel endocrino, y que se vinculan, ¿cierto?, con dificultades inclusive en territorio o componentes cardiovasculares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hoy día estoy respirando? ¿Qué voy a hacer hoy por cómo estoy respirando? Y finalmente, ¿qué impacto voy a tener no en muchos años más respecto de mi salud en general, de mis huesos, etcétera? Y hay estudios también que nos hablaban de que esta forma de respirar no solamente se vinculaba con esto que es tan ñoño, decimos en Chile, ya que es como tan estructurado, sino que además con cosas súper comunes, como por ejemplo las funciones cognitivas, con la memoria, con el aprendizaje. Entonces, por eso te digo, empecé a hacerme 20.000 preguntas y al aterrizarlo clínicamente es como, ya, mi paciente respira por la boca, voy a hacer terapia miofuncional para corregirlo, pero lo voy a hacer porque tengo claro que si no lo hago, las secuelas son visiblemente estas, como por ejemplo la que veíamos en pantalla recién, pero además todas las que te voy contando y quizás cuantas más que todavía no se han descubierto o no se han reportado. Entonces, eso más o menos es la línea de investigación que desarrollé el último tiempo en el doctorado. Y seguimos, todavía nos quedan muchos datos que procesar respecto a cómo están los músculos de estas ratas que estaban con obstrucción, etcétera, etcétera. Súper, súper interesante. Bueno, y entonces comentábamos un poquito de que íbamos
a reducir esa distancia que tenemos actualmente entre Chile y Costa Rica. Entonces, yo creo que muchos por acá ya han visto que vamos a tener la fortuna de tenerla por acá. En los próximos meses, cuéntenos un poquito de qué va a tratar el curso. Bueno, primero contarles que yo estoy muy feliz porque Costa Rica es un país amigo del cual hemos tenido contactos antes también por diversas razones, entre ellas la última es que uno de mis estudiantes, ustedes que ellos saben que yo soy académica, una de mis estudiantes de FONO se fue a hacer intercambio, tal como yo hice en Brasil cuando estudié por primera vez motricidad orofacial a Costa Rica. Así que cuando recibo la invitación muy cordial y generosa de Cindy, de ¿quieres venir a Costa Rica a conversar con los colegas, a compartir un poco más de esto, a buscar soluciones o analizar casos clínicos? Yo inmediatamente dije sí. Porque ya lo veníamos haciendo un poco también con idea de capacitaciones y dije, bueno, pura vida, vamos allá. Ujú. Así es que feliz por ello. Y nada, contarles que hemos pensado en un curso que vamos a realizar próximamente. Ahí tú puedes ayudarme un poco con las fechas, ¿cierto? Con cómo pueden inscribirse y todo eso. Pero que básicamente busca acercar esta motricidad orofacial a los casos clínicos que ustedes mismas o ustedes mismos tienen allá, visualizar las bases para poder realizar primero un adecuado manejo de este caso, el identificar cuáles son las necesidades de este paciente, que puede ser infantil, puede ser un adolescente o puede ser un adulto, y que puede tener todas o algunas de las características que veíamos, es decir, identificar cuándo este paciente es un respirador oronasal, cuando tiene una deglución disfuncional, cuando tiene un trastorno de los sonidos del habla o una somnolencia anómala, para luego yo poder planificar esa terapia con las herramientas adecuadas, efectuando este diagnóstico. Entonces, este curso busca abordar todos esos elementos. Vamos a ver protocolos, ¿cierto? Clínicos para evaluar. Incluso con Cindy hemos estado pensando en realizar evaluaciones en vivo y hacer un análisis de los resultados de estas evaluaciones entre los asistentes para luego poder ver cómo se diagnostica, se construye un informe fonoaudiológico de esa evaluación y cuáles serían las bases para planificar esos tratamientos y los principales abordajes. Eso en esta parte uno, en la parte uno de este curso. Bueno, súper bien, sí, en efecto. Bueno, estarías visitándonos aquí un poquito como ya en verano, del 20 al 21 de julio, ¿verdad? Igual, si gustan como información un poco más amplia de cómo va a ser el curso, ¿verdad? Pueden dejarnos su correo electrónico por acá en el chat para nosotros poder enviarles la información. En realidad, creo que va a ser un curso bastante productivo porque, bueno, además del nivel de ponente que vamos a tener, ¿verdad? Cuando empezamos a plantearlo era un poco de podemos meter un poquito de bases y un poquito de evaluación, un poquito de intervención, ¿verdad? Como para poder tener, bueno, yo creo que a veces nos quedamos mucho como en la evaluación, en la intervención, pero ¿y las bases? ¿Qué tal si mis bases no andan bien? ¿Verdad? Exacto. Porque creo que también eso es algo súper importante. Y por supuesto, la parte de intervención, que siempre que es como la pregunta de todos, cada vez que pagamos un curso, cada vez que llevamos como alguna información, una charla, un webinar, todas estas cosas al final nuestras dos son como con respecto a la intervención. Entonces, mucho es eso de lo que necesitamos, ¿verdad? Y queremos aprender por montón el tema de la intervención, que es súper importante. Absolutamente. Y ahí vamos a ver que perdónenme, he hecho muchas clases esta semana y ya me está pasando la cuenta, la voz, así que qué pena y qué vergüenza. No se preocupe. Eh, pero vamos a ver ahí el análisis. Yo creo que más que yo contarles de mis casos, hay que ver un análisis local. Entonces la invitación también es a llevar casos que ustedes sientan que están relacionados con el área para que hagamos análisis globales o luego tal vez marquemos asesorías particulares de cada caso. Pero vamos a trabajar fuertemente, sobre todo en las primeras horas del curso, porque además es un curso con una carga horaria no menor en estas bases teóricas, como decía Cindy, y luego nos vamos a ir a evaluar y a evaluar con las herramientas actualizadas. Por ejemplo, la respiración se evalúa
con una placa metálica que yo tengo acá, que me imagino muchos voy a sacar el filtro del fondo. Perdón, ahí está mi sillón. Eh, Muchos conocen, ¿ya? No es un espejo de Glatzel común, y lo conversábamos con Cindy, sino que es un espejo que se llama placa POAS y que en el fondo me permite la evaluación tanto del marcaje nasal como del oral al mismo tiempo, y eso evita sesgos en mi evaluación. El yo saber interpretar esto, el yo saber luego analizar esta marca, el traspasarla a mi informe de manera adecuada, también requiere de estudios previos como un marco teórico y una técnica. Y vamos a ver eso, y vamos a ver otros elementos respecto de cómo se evalúa esta motricidad orofacial, cómo llego a un adecuado diagnóstico, y luego, teniendo eso fuertemente arraigado, recién me voy a visualizar esta terapia, porque no lo digo yo solamente, también lo dicen los grandes de la motricidad orofacial con los que yo he tenido la suerte de formarme. Por ejemplo, Irene Marquesán, Franklin Susaníbar, Jedre Ratín Félix, etcétera. Son muchos los maestros y todos siempre llegamos al mismo consenso de que si yo hago una adecuada evaluación y que si esta evaluación tiene un marco teórico fuerte, como dice Iván Ramos, también el presidente de CEMOL, yo tengo segura una intervención, una intervención que va a ser eficaz, pero también tiene que ser una intervención que tenga la gestión a otros profesionales. Y de eso vamos a hablar en el curso también. Cuando yo tengo que pedir apoyo de odontología, de otorrinolaringología o de fisioterapia o kinesiología, entre otras profesiones, porque no todos los casos se derivan, y no todos se derivan en el mismo momento. Eso también es importante. Yo no puedo partir la terapia de motricidad orofacial sin cumplir ciertos requisitos también, porque si no mi paciente recidiva, y vamos a hablar mucho de ese término en el curso, de la recidiva, que es el riesgo a que vuelva a presentar el trastorno. Eh, Así que nada, invitarlos a que nos reunamos entonces en el mes de julio, a que nos veamos en Costa Rica, a que ya preparen sus guantes, sus bajalenguas, sus delantales clínicos y también sus casos para que conversemos de mucha motricidad orofacial, tomemos el café exquisito que tienen ustedes en Costa Rica y, y le demos pura vida a esta motricidad orofacial. Claro, claro, no, y es algo que es súper importante también de comentarles es que vamos a tener el aval, ¿verdad? En el certificado de CEMOL. Exactamente, de la Comunidad Ujú, Orofacial Latinoamericana, que ellos exacto. respaldan todos mis cursos, así como Idea Capacitaciones, que es la empresa que respalda todos mis cursos en Chile. Ajá, Así es ajá, súper que, bien. Por sí, acá tienen como algunas consultas con respecto al curso, ¿verdad? Entonces dice, ¿se tendrá posibilidad de comprar el producto? Bueno, estamos intentando también que ustedes tengan por lo menos algunas cositas, las más básicas para la evaluación dentro de lo que adquieren en el costo del curso, ¿verdad? Ya si son cositas un poquito como más, no sé, un poco más complicadas de conseguir, igual estamos investigando cómo las podrían conseguir acá en Costa Rica, que es parte de lo que también nos preguntaban muchísimo, porque acá tal vez no es tan fácil conseguir algunas cosas, ¿verdad? Pero ya estamos haciendo todas las investigaciones posibles para que ustedes por lo menos puedan también o llevar su kit, ¿verdad? Adquirirlo en ese momento o saber en dónde lo pueden adquirir, que va a ser súper importante. Luego dice, existe la opción de comprar los instrumentos en la capacitación, es lo mismo. ¿Qué valor tiene el curso? Bueno, para eso entonces le doy la bienvenida a Francisco para que nos cuente un poquito ya como de esa parte más administrativa del curso. Bueno, le agradezco a todos la instancia y el tiempo de haberse dedicado para escuchar la conversación del día de hoy. Bueno, agradecer a Cindy y a María Paz, que la verdad es que creo que ha sido todo muy, muy claro y ha fluido de manera muy grata esta casi hora de conversación que han tenido. En cuanto a a la cita que me hace Cindy, la verdad es que, bueno, nosotros ya tenemos el antecedente de todas las personas que estuvieron interesadas en la reunión de hoy. Le enviaremos la información detallada, si desean, a cada uno de ustedes respecto al curso propiamente tal, los valores, las opciones de pago y todo aquello. Eh, Complementar también dentro de las consultas que nos han llegado es si el curso de María, o sea, perdón, el curso del libro de María Paz
cómo es posible de obtener desde Costa Rica. Bueno, hemos intentado y hablar con María Paz, evaluar la posibilidad de que ella a lo mejor lleve algunos ejemplares. No van a ser muchos porque no se puede, pero en el fondo llevar algunos ejemplares y a lo mejor con tiempo se podría generar esa logística y ver la opción de que ella misma pueda llevarlo. Obviamente también va a tener la Hacia Costa disposición Rica. de dedicar el libro, que eso la verdad es que a mucha gente también le gusta tener un libro y que sea dedicado para ella en particular, así que de verdad, nosotros estamos muy entusiasmados también. Cindy, bueno, se ha portado un 7 con nosotros. Ella es la encargada de Idea Capacitaciones allá en Costa Rica. Siéntanse totalmente confiados y confiadas en que es súper responsable y que no vamos a tener ningún inconveniente con ella. La verdad es que ha sido muy grato conocerla también, así que aprovecho de entre todos señalarle que tienen una muy buena referente o colega en Costa Rica. Así que lo otro también, hay mucha gente que, bueno, que también se ha sumado y que no ha sido de Costa Rica. La verdad es que con María Paz estamos haciendo todo lo posible para poder llegar a algunos de esos países, pero eso, yo creo que el tiempo eh, va a poder acercar a María Paz a cada uno de estos países. De verdad que es bien cercana, aparte de una ponente, de verdad que para nosotros ya es una amiga de la casa y que de verdad la información que transmite les va a ser útil y les va a servir para su quehacer profesional. Así que eso, nada más que agradecer a ambas y bueno, si alguien tiene alguna duda, este es el momento de hacerlo. También si desean, puedan habilitar sus cámaras para dejar un registro final. Sí, por María favor. Paz vea las caras atrás de cada nombre que aparece ahí. Eh, Por acá nos están todo- preguntando que en qué lugar de Costa Rica va a ser, contarles que va a ser en Curridabat, en Intus, en Curridabat, San José. Las que son de la Universidad Santa Paula, queda como de camino a la Santa Paula, las que son como de la zona, bueno, queda muy, muy céntrico, tenemos muchos buses por ahí, va a haber parqueo también, es algo que también nos preguntan mucho. Queda, vamos a ver, como por el Taco Bell o el Starbucks ahí diciendo marcas. De que no Curridabat, lo pero es para que se ubiquen ahí como perfecto, pero tiene una súper buena ubicación, el lugar es muy lindo, ya hemos hecho cursos anteriormente ahí, entonces sabemos que tienen todas las comodidades para que ustedes vayan a estar por 12 horas, porque es un curso de 2 días, un sábado y un domingo, mediodía del domingo, pues escuchando todo lo que tiene María Paz por contarnos. Por aquí, La ajá, fecha, ¿en qué fecha será? Es el 21 y 22 de julio. 20-21 de julio. 20-21 de julio, ok, sábado y domingo. Exacto. Y después también, antes de irnos, que por aquí vi una ¿puedo pregunta. decir algo Ajá, importantísimo? En mis cursos yo acostumbro a compartir las investigaciones de las que hablamos, les recomiendo ciertos protocolos, les comento de algún material complementario y todo eso estamos preparando ahí con los chicos un manual que va a ser compartido con cada uno de los asistentes. Y también vamos a, obviamente, tener algunos materiales clínicos, como una maleta, por decirlo así, con materiales para que podamos trabajar y hacer la parte práctica. Entonces, es un curso muy importante, teórico y práctico, ¿ya? Em, yo les puedo ir comentando, me pueden agregar a Instagram y puedo irles comentando también las dudas que tengan respecto de lo académico. Todo lo otro, lo logístico, estos dos seres que yo veo en mi pantalla a izquierda y derecha son los encargados. Así es que podemos ir conversando al respecto. Y muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido súper rico, como decimos en Chile, terminar un día laboral largo para todos nosotros, me imagino, conversando de un área tan amada por nosotros como la fonoaudiología o la terapia del lenguaje, como se llama ya, y por supuesto de esta motricidad orofacial, que si vemos no es algo ajeno a lo que hacemos, ¿sí? Independiente del área donde estemos, nuestros pacientes van a respirar por la boca o van a deglutir atípico. Leí ahí varias historias
que me estaban contando en el chat, o van a tener dificultades, ¿cierto? Donde uno dice, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que abordo primero? El odontólogo me dijo tal cosa o pasó esto otro. Vamos a hablar de eso y vamos a tener tiempo para conversar también, porque el razonamiento clínico es importante. Sí, súper Disculpa, importante. Pamela, no quiero dejarle sin responder. De verdad que se está gestionando la manera de llevar los instrumentos que son más técnicos para la capacitación y al menos y también tenerlos para que la ponente, en este caso María Paz, cuando realice un análisis de caso, que ustedes puedan tener el instrumento propiamente tal y lo sepan utilizar y la forma donde adquirir y etcétera. Eso de verdad lo estamos gestionando. Yo creo que vamos a tener eh, la posibilidad de contar con, quizás no con la cantidad uno para cada persona, pero yo creo que sí puede existir a lo mejor la posibilidad de llevar algunos materiales que sean difícil de conseguir allá en Costa Rica y que en este caso Cindy no, nos ha estado eh, contando. Así que vamos a estar haciendo todo lo posible. Ya, vamos a dar una foto final porque veo aquí unas caritas cansadas. Queremos todos. Ahí María Jesús se ríe nomás, pero la vi a ella, Eres- se delató, así que, así que eso. Bueno, vamos. Ahí está. Ahora sí. A la cuenta de uno, dos. Ah, espera, que están apareciendo Cintia. Están apareciendo, vamos, vamos, aparezcan, Ah, aparezcan, todavía hay tiempo. Ah, ya ahí están apareciendo más caritas, así que ya vamos a dar eso. Ahí me Ahí sí, gusta. esto todo de verdad el tiempo. Ahí está María para ver. eso es para que María Paz se sienta bienvenida desde ya a Ah, Costa Rica, ¿verdad? Yo le dije, hoy está lloviendo mucho, pero esperemos que cuando venga no, para que conozca también un poco de Costa Rica. Ahí también después me cuentan a dónde puedo llevar a María Paz a pasear. vamos, a la cuenta de uno, dos, tres. Y una foto más, por favor, si me lo permiten. A la cuenta de uno, dos, tres. Eso. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. todos. Cindy, si quieres dar las palabras de cierre. Bueno, no, nada, muy agradecida de verdad con María Paz, con usted, Francisco, por sacar. Tenemos 2 horas de diferencia y con todas las personas que están de otro país, sabemos que es súper, súper cansado y con todas las que hoy tal vez corrieron para llegar a su casa con estas lluvias, con estas presas y demás. Gracias y les prometemos de que no se van a arrepentir en ese curso, de verdad, ustedes escucharon, yo aquí tengo todas mis anotaciones en una charla así tan pequeñita, tan flash y yo... Ah, ok, ya esto tengo que cambiar de chip, ¿verdad? Y toda esa información, entonces yo creo que va a ser un curso súper provechoso. Y lo más bonito es eso, siempre cuando uno escucha a un ponente desde el primer segundo, escuchar, wow, ¿verdad? Ahí sí, ahí es ahí donde hay conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Maripaz, por aceptar la invitación y por querer venir acá a Costa Rica a compartirnos pues todo su conocimiento. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos muy pronto si Dios quiere. Los Cuídense, espero. cuídense, que estén muy Espérenme ya, bien. mejor dicho. Chao, Así chao, es, que estén gracias a bien. todos y que pasen súper buenas noches.